encontraba a Violet jugando con sus muñecas en su casita de campaña que su padre le había instalado en el patio trasero de su casa. La pequeña de escasos 6 años se encontraba tan absorta con su juego que no se percató de la presencia de su perro, de nombre Payaso. Era un robusto pastor alemán de color negro con café, quien la observaba detenidamente. El perro entró a la tienda de campaña sigilosamente, dejando a un costado de Violet una pequeña muñeca con un vestido azul. Después, el perro se sentó tranquilamente, como esperando que su dueña se diera cuenta del regalo que le había llevado. Por su parte, Violet sintió el jadeo del perro y volteó para toparse con esos ojos fijos en ella. La pequeña se incorporó y abrazó al perro y con su voz dulce le dijo: «Payaso, ¿qué haces en mi casita? Eres un perro muy grande, no cabemos los dos». Payaso se echó con su pata delantera e empujó la muñeca. Al verla, Violet recogió la muñeca y le dio un beso al perro. Salió corriendo y con grandes gritos dijo: «Papá, papá, papá, Payaso me trajo una muñeca, está muy bonita». Al escuchar los gritos, don Juan, el padre de la niña, salió de su pequeño taller que él mismo construyó con maderos, ya que en sus ratos libres a don Juan le gustaba la carpintería, oficio que había aprendido en su natal Guanajuato. La niña le enseñó a la pequeña muñeca. Tras ella se encontraba agazapado el perro. Ambos empezaron a reír, ya que no era la primera vez que el payaso se robaba juguetes para llevárselos a Violet. Payaso era el mejor amigo que podía tener Violet. La acompañaba a la escuela, cargaba su pequeña mochila, acarreaba agua con una pequeña cubeta, iba a la tienda con su bolsita para comprar el pan, y cada que el perro se sentía sucio, se trepaba al lavadero, aullando muy fuerte, para que la mamá de Violet, doña Lola, lo bañara. En fin, el perro fue entrenado desde muy cachorro para todas esas tareas. Don Juan amaba al perro como si éste fuera su hijo. En las mañanas, Payaso se brincaba a la pequeña reja de madera para ir a un establo que se encontraba a unas pocas cuadras de la casa. Patty, la dueña del establo, le daba queso al perro todos los días. En la colonia todos conocían a Payaso, ya que era un perro muy inteligente. Una mañana Violet se encontraba barriendo el patio, cuando de pronto apareció Payaso, con mucho lodo en su cuerpo y sangre en el lomo. La pequeña Violet se espantó tanto que entró a su casa intempestivamente y llorando le dijo a su mamá: «Mamita, mamita, Payaso está allá afuera con mucha sangre, no sé qué le pasó». Doña Lola sabía muy bien cuánto amaba a su esposo al perro, así que procedió de inmediato a verlo. El animal casi estaba inconsciente. Doña Lola llamó a un joven que les hacía siempre mandados y con voz fuerte le dijo: «Rafael, vete lo más rápido que puedas por el doctor de la Garza, en la clínica de la carretera México-Puebla». Este lugar se encontraba como a 1 kilómetro de distancia de la casa de Violet, ya que era una colonia marginada. No había ningún servicio, menos un veterinario. Para Violet, los minutos se hicieron horas, hasta que por fin llegó el doctor. Examinó al perro, lo sedó, saturó la herida, le dio medicamento. Después se dirigió a doña Lola y le comentó en voz baja: «El perro está muy mal. Debería de llamar a su marido. Lo más probable es que muera».
La madre de la niña bajó la mirada muy triste, ya que sabía que en la colonia no se encontraba ninguna caseta telefónica. ¿Cómo podía comunicarse con don Juan? El médico se retiró y Violet le preguntó a su mamá: ¿qué le pasó al payaso? ¿Por qué está así? Después de varias horas, el perro empezó a quejarse lastimosamente. Doña Lola había hecho hasta lo imposible por salvar al perro. Rodolfo abrazaba a Violet, quien temblaba de pies a cabeza. Así pasó el tiempo, hasta que se escuchó un chiflido. Era don Juan llamando al perro. Este trataba de incorporarse para ir con su amo. Cuando don Juan entró a la casa y vio al perro, su semblante se transformó. El hombre se puso pálido y con voz quebrada preguntó: ¿qué le hicieron a mi perro? Doña Lola le contó lo sucedido y le dijo que no sabía quién le había dado un machetazo al perro. El pobre hombre se hincó al lado del animal y éste trabajosamente se incorporó para colocar su cabeza en la rodilla del hombre. Las manos de don Juan temblaban, de sus ojos salían lágrimas sin emitir ningún sonido. Violet abrazó al perro y lo empezó a besar. En eso se escuchó una oración que la niña hizo: Diosito, tú que todo puedes hacer, haz que Payaso se cure para que mi papá no sufra. Te prometo ser obediente con todos. Escúchame, por favor. Al indefenso animal le salían lágrimas de sus ojos. Posó su pata en la mano de don Juan, lo miró fijamente y murió. El hombre quedó inerte, abrazado al perro, hasta la madrugada. Violet no comprendía bien lo que había pasado. Su madre le dijo que el perro estaba durmiendo y que después despertaría, así que llamó a su madrina Lupe para que la acostara un rato. Pero la niña no durmió. Por la rendija de la ventana veía a su padre abrazando a Payaso. Violet rezaba y rezaba, pidiendo que el perro se curara, prometiendo 1000 cosas. Don Juan reaccionó hasta que su mujer le tocó el hombro y le dijo: Juan, Payaso ha muerto. Levántate, ya no podemos hacer nada. El hombre no contestó. Miró a su mujer y salió de la casa. Después de un largo rato llegó. Su rostro reflejaba el gran dolor que sentía por la muerte de su amigo fiel. 8 años tenía de vida. ¿Cómo un ser humano puede hacer algo tan cobarde?, le decía a su mujer. Patty está investigando. Al parecer encontraron un nuevo trabajador y se cree que él le dio el machetazo. Pero una cosa sí te digo, mujer: si este sujeto fue el que hirió a mi perro, te juro que pagará por lo que hizo. En eso se escuchó un grito. Todos fueron donde estaba el perro y encontraron a Violet, que estaba realmente impresionada, y señalando con su mano dijo: Papito, papito, ¿qué tiene Payaso? Le hablo y no se para. Tiene los ojos como los pescados que compra mi mamá en el mercado. Su padre la cargó y le dijo: Payaso se ha ido al cielo de los perros y en ese lugar está muy contento jugando con otros perros. La niña le contestó: ¿entonces Payaso despertará más tarde, papá? Sí, dijo don Juan. Como a media mañana empezaron a llegar varios vecinos consolando a don Juan. Fue tan amado el perro por todos que algunos llevaron veladoras y las encendieron. Todos estaban consternados. No podrían creer lo que había sucedido. Patty y su esposo llegaron y le dijeron a los papás de Violet
que efectivamente había sido el nuevo trabajador quien le había dado el machetazo al perro, ya que unos niños lo habían visto. También le comentaron que ya habían ido a la casa del sujeto y que no lo encontraron. Algunos vecinos muy molestos le dijeron a don Juan: «Vamos a la casa de este hombre». Don Juan los miró y les dijo: «Gracias, pero ¿dónde buscamos a este malnacido? Mi perro ha muerto, ya no resucitará». Llegó la tarde y doña Lola dio café con bolillos. Rodolfo le dijo a los presentes: «Hay que enterrar al perro». Don Juan cargó a su perro y salió a una avenida donde estaban construyendo las banquetas. Le dijo a los albañiles que si podían enterrar a su perro. Ellos le dijeron que sí. «Sí, patrón, vamos a ponerlo en este hueco». En ese lugar quedó el perro llamado Payaso. Del hombre que lo mató nunca más se supo de él. Pasaron los meses y en una ocasión don Juan pasó por el lugar donde habían enterrado a su perro. Se quedó realmente sorprendido, pues alguien había escrito en el cemento: 1963, Nesa, Payaso, el perro fiel. ¿Qué pasará con Violet? Su padre está preocupado, ya que ella no puede asimilar la muerte de Payaso y todas las noches tiene pesadillas.